tuve que nos mudamos a Filipinas. Y ahí pues entonces fue los primeros años de nuestra mocedad y también niñez. Nacemos en 1921, para la honra y gloria de 1975, 75, 21 de julio. 21. O sea, es decir, no Se soy estaba tan... poniendo viejo, ya no joven. Con la bandera. Exactamente. Esto es en vivo y para los vivos, como digo en la iglesia. Esto es en vivo y para los vivos, cuando falla, hay un fallo. Está bien, entonces. Okay. Cuéntanos de tus padres, de tus hermanos, cómo estaba compuesta tu familia. Bueno, nosotros somos 7. Yo soy el primogénito del segundo matrimonio que tuvo Manuel Amolejos con la amada madre. Yo digo madre, mi madre, Margarita Santana. Y entonces, desde ese punto de vista, nuestra familia ha sido una familia humilde, de progreso y sobre todo de dignidad. No porque lo diga yo, sino que el proceso evolucionado en el cual nosotros nos desenvolvemos siempre ha sido pues de progreso, a pesar de las limitaciones económicas que hemos tenido. ¿Dónde hiciste tus estudios primarios, los secundarios y ese paso a la universidad, esa experiencia, todo ese periplo desde la primaria hasta llegar a los estudios superiores? Bueno, en 1993 yo albergo la fe adventista y desde ese primer entonces me inscribo en la escuela Luis Arturo Bermúdez, nocturna. Ahí hago mis cursos primarios de noche y luego entonces me traslado al colegio Santa Lucía, es decir, Pepe. Es un colegio que antes se llamaba La Unión. Por cierto, en ese colegio estudió mi hermano, el doctor Amolejos. Entonces, ahí hago mis estudios secundarios y luego ahí pues me embarco en la tarea de querer optar por una licenciatura. Al principio, lo que yo tenía de mente era ser contador. De hecho, el primer año que yo estudié en la UAS fue contabilidad. Luego entonces con orientación del doctor Amolejos, entonces me transferí a comunicación social, que le agradezco bastante, porque esa es la carrera realmente que me va a tono con mi personalidad. Cuéntanos un poco del entorno familiar, Eric, de cuántos hermanos tienes, si del anterior matrimonio de tu padre tienes algún otro hermano. Claro que sí, doctor Marmolejos, Marcelo Marmolejos, que es el primogénito, Ramón, y también chiquita, es decir, es muy chiquita, pero es Juana que se llama. Es decir que fueron 2 familias, como acabo de decir. Y yo, gracias a Dios, soy el primogénito del segundo matrimonio. ¿Cuántos más hay en el segundo matrimonio? Hay 2 más. Se llama Andrés Marmolejos y Alejandrina Marmolejos. Entonces yo soy el primero. ¿Te criaste con esos 2 hermanos tuyos en la casa o hubo la oportunidad de compartir bajo un mismo techo con los hermanos del matrimonio anterior? No pude tener la oportunidad de compartir con el primer matrimonio de mi padre, pero sí con los segundos. Con Manuel no pude compartir mucho desde el punto de vista hogareño, pero sí manteníamos el contacto afable y familiar. Déjame hacerle una pregunta. Tú decías al inicio del programa que naciste en Villa Velázquez, pero que por situaciones se fueron a vivir a las Filipinas. Me gustaría conocer cómo fue esa niñez, qué recuerda de Villa Velázquez y ya el desarrollo de ustedes como familia ahí en Filipinas. Bueno, yo tenía la edad como alguno de 10 o 12 años cuando nos trasladamos a Filipinas. Realmente fue un poco traumático porque uno nacer acá en el centro de la ciudad, esto no es del metro de los demás, no es lo mismo, usted está aquí en la parte céntrica, y luego trasladarse a un sector. Y esto no es menospreciando, pero las situaciones económicas le dijeron a mi padre a que teníamos que realmente que mudarnos allá. Ahora bien, una vez allá instalado, pues seguimos con nuestras actividades normales. Es decir, yo seguí estudiando, tuve que suspender los estudios por falta de recursos. Luego entonces, como les dije al principio, en 1993, albergo la fe adventista, y en ese mismo preciso momento, entonces, digo que fue Dios, me impacta, tiene que seguir estudiando él, tiene que estudiar porque una forma de poder erradicar los males y de manera personal la pobreza es estudiar. Entonces ahí, como le dije, embargo a estudiar,
con pocos recursos, pero siempre con fe en nuestro Dios. Porque una cosa es fe a Dios, pero también es hacer la obra. Es como dice este adagio, a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Y dónde estudiaste los estudios secundarios y cuál fue tu experiencia? Los estudios secundarios... Digo, perdón, los estudios universitarios, ¿y cuál fue esa experiencia? Los estudios universitarios, ya cuando ya deciden en el 93 que tiene que estudiar, y ya al paso ya abandonas, me dice la carrera de contabilidad, y entonces decide estudiar comunicación social. Háblanos de esa experiencia y ese crossover. Bueno, primeramente fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAST. Yo le decía a un amigo de nombre Domingo, antes de nosotros estudiar, iniciar los estudios secundarios, Domingo, si yo voy a estudiar en la secundaria, o sea, y termino los estudios secundarios, no es para quedarme ahí, es para seguir avanzando. No sé tú, pero yo tengo eso en mi meta. Me dijo, así que no, sí, Eric, está bien, vamos para allá. Pues entonces iniciamos los estudios, pero él lo inició en el Gastón Fernández del ICNE y yo en el colegio Santa Lucía, como le dije en el turno. Lamentablemente, pues, situaciones ajenas a su voluntad, diría yo, él se quedó, yo seguí hacia adelante. Entonces, una vez terminados los estudios secundarios, me embarco en la UAST. Siempre me llamó mucho la atención la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Decía, bueno, yo quiero estudiar allá. Aquí... ¿Qué te llamaba la atención de la UAS? Bueno, me llama mucho la atención desde el punto de vista, todo lo que yo escuchaba por la noticia. Los grupos estudiantiles, las huelgas, Tengo que decir a la verdad que sí eso, pero también veo que estaba en la palestra siempre. Porque la UAS realmente antes tenía fuentes fijas, ahora es que no hay la fuente fija. Entonces me impactó, digo, bueno, yo quiero estudiar ahí, donde estudió Leonel Fernández, donde estudió Francisco... ¿Admira a Leonel Fernández? No, no estoy diciendo que lo admiro, estoy diciendo donde estudió Leonel Fernández, el presidente, José Francisco Peña Gómez, Amin Hassan Hasbun, y esos grandes líderes de masa que estudiantil, digo, yo tengo que estar allá. Ahora yo decía, ¿con qué recurso eres? La UAS es autónoma, es gratis, es verdad, desde el punto de vista semestral, pero la UAS también sale cara, porque trasladarse de San Pedro de Macorís de lunes a viernes a Santo Domingo no es fácil. Yo no contaba tampoco con un empleo fijo, pero al estudiar inglés, eso me abrió las puertas. Entonces yo daba clase a domicilio. Entonces los días libres que yo no iba a la UAS, daba clase a domicilio y todo eso me ayudaba con el pasaje para poder ir a Santo Domingo. Entonces me impactó realmente y yo dije, bueno, yo tengo que sacar un título de la UAS, porque realmente aquí la UCE no estaba, yo digo la UCE porque estaba aquí en San Pedro de Macorís, yo no tenía los recursos necesarios para estudiar. Tampoco veía como las ayudas necesarias. ¿No intentaste buscar alguna beca, alguna facilidad para estudiar? Sí, intentamos, pero fue infructuoso. Y qué bueno que fue infructuoso, desde el punto de vista, porque pude superar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y digo esto con mucha humildad. Yo pienso que realmente el ser humano tiene que trazarse pautas, objetivos logrables y alcanzables, pero no solamente pensarlo, sino efectuarlo, es decir, llevarlo a la praxis. Eric, cuéntanos. Déjame hacer una preguntita ahí, para que no se quede esa parte. A usted le impactó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y una parte reconoció con la pregunta la situación de lucha de la universidad. Pero en ese tiempo que Eric Marmolejo estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿se enroló en algún movimiento estudiantil? ¿Tuvo presencia activa en las luchas de la universidad en el tiempo que duró ahí estudiando? En honor a la verdad, nunca me afilié con ningún grupo estudiantil propiamente escrito en el patrón. Ahora sí apoyaba las manifestaciones que yo entendía que debían ser apoyadas. Por ejemplo, cuando los alimentos no llegaban a tiempo, y digo no llegan a tiempo porque ustedes saben que en la UAS hay un comedor muy económico. Cuando las autoridades lo suspendían, entonces nos enrolaban, pero de manera pasiva. Nunca tuvimos que tomar una piedra, arrojarla, nunca tuvimos que ofender a nadie. ¿Cómo lo apoyabas? Entonces yo lo apoyaba desde el punto de vista intelectual. ¿Qué hacías? ¿Escribías? Escribía. ¿Qué llegaste a escribir? Bueno, por ejemplo, le escribí el mensaje que tenían que dar los compañeros cuando se trataba de la comida. Bueno,
La Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera universidad privada de América, es sustentada por el gobierno. Y entonces los estudiantes, de ese punto de vista... Usted redactaba los manifiestos. Sí, algunos, no todos, algunos, porque yo no solo era el ideólogo, había más personas. La UAS tiene la característica, por esa política de enfrentamientos diversos, de que una carrera cualquiera de 4 o 5 años, 3 años de licenciatura, se alarga en el tiempo y el espacio y puede durar 7 años, hasta 10 años una carrera. ¿Pudiste tú terminar tu carrera en el tiempo exacto o tuviste alguna dificultad con respecto al cumplimiento del pensum por motivos de huelgas y paralizaciones en la universidad? Bueno, como usted acaba de decir, sinceramente, no puedo decir que termine a tiempo, porque entonces en 1999 al 2000, que fue el primer año de contabilidad que estudié, luego me trasladé, realmente yo termino mis estudios universitarios, o sea, todas las materias, 61 materias en comunicación social, en el 2005. Entre abril y mayo, termino la última materia. ¿Qué pasa? Luego entonces duré 5 años para poder, ¿qué cosa? Presentar tesis o la monografía. ¿Qué pasó en ese transcurso? Bueno, la misma situación económica, pero no le voy a chequear tanto la situación económica, sino que a veces hay momentos que usted, después de tanta lucha y tantas vicisitudes, como que a veces tiene como tirar la toalla. Pero ese no es el momento de tirar la toalla porque ya que terminé todas las materias, no es lo más idóneo, tampoco no es prudente. Sin embargo, me rezagó un poquito y me quedé aquí en San Pedro como descansando un poco. 5 años de descanso. Pasó Es otra carrera. Sí, Casi claro. 2 carreras más. Sí. 5 años de descanso, decir. Y entonces decía, bueno, porque yo decía el descanso era porque cuando uno tiene una gente motivadora, que te compele, que te indica, aunque sí siempre he contado con el apoyo del doctor Marmolejos, pero yo dije, estoy un poco cansado, yo quiero descansar. Pero realmente descansaste, trabajaste, ¿qué hiciste en ese tiempo? Bueno, trabajé realmente, yo descansé de ir a las aulas universitarias, pero sí trabajaba. ¿Qué hacías? Inclusive llegué a trabajar en Radio Cadena Comercial, ahí hice la pasantía, ahí trabajé unos meses. Luego de ese entonces trabajé también en Radio Televisión Dominicana, otra pasantía. Y aquí en el este también trabajé en cadena regional de noticias en varias ocasiones. Hasta que, bueno, un amigo me dijo, él es vicepresidente de la Asociación Dominicana de Estudiantes, en la UAS, ASECO, Brino Batista. Eric, vamos a conseguirte a ti media beca, o una beca para que tú termines definitivamente esa carrera, que tú no puedes estar así. Inclusive yo terminé primero que él las materias. Él se graduó en el 2008. Pues yo estaba pautado a graduarme en 2005 o en el 2006. Y entonces él me insistió mucho. Yo digo que está bien, mi hermano. ¿Cuántas asignaturas te faltaban para completar el currículum, el pensum? No, yo lo había terminado todas ya, todas. Entonces, ¿a qué venía la media beca? Porque ya te faltaba La presentar. media beca era para yo presentar una tesis. O sea, una monografía también. Entonces me dijo, te voy a conseguir media beca. No, una beca no, casi una beca completa. Resulta ver que él hizo los esfuerzos necesarios. No puedo conseguirme la beca completa ni media, pero sí un cuarto. Y agradezco bastante. Lo que yo no entiendo es el término de adquirir una beca para presentar un monográfico. Explícanos esas figuras para orientación de la población. Okay, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que en la UAS, usted después que estudia, usted estudió ya su carrera, es decir, las materias usted la termina. Terminó el pensum. Terminó el pensum. Usted tiene que entender que usted tiene que pagar algunos 6.000 o 10.000 pesos para usted inscribirse en un curso de monografía. Perfecto. Es decir era que- un apoyo, un respaldo económico. Sí, porque 10.000 pesos quizás para muchas personas no sean tanto dinero, pero para una persona como Eric Marmolejos sí lo era en ese entonces. Y no es que no lo deja de ser también en la actualidad. Hay que estar claro en eso. Entonces él me ayudó con un cuarto de beca. La demás parte entonces como 3.000 o 4.000 pesos. Y los demás entonces yo, con algunos amigos, con el apoyo como siempre digo, doctor Marmolejos, y otra persona de la iglesia. Entonces me completaron el dinerito. Eric, usted tiene que terminar. Eso fue una ya. ayuda más que una beca. Sí, una ayuda, me dice. Sí. Vamos a recuperar un poquito de tu niñez. ¿Cómo se considera Eric? Un niño tranquilo, travieso, aventura, de esas cosas que siempre están en la cabeza de la gente, aunque crezca no lo olvida. Cuéntanos algunas anécdotas, alguna vez te escapaste de casa, llegaste tarde, cómo eran las normas en el hogar, quién mandaba más, papá o mamá. Cuéntanos un poquito de todo eso, Eric. Bueno, papá. Papá mandaba más. Sí, tenía
Batuta, ley y constitución. O ley, batuta y constitución. Sí. Bueno, el padre mío, Manuel Alejos, no era fácil. Es de estas personas que de la vieja guardia, como decimos. Tenaz. Te dice, mira, a las 9 hay que estar aquí. A las 9 te puede llegar a las 9. Porque, ay, si llegara. La hora de usted era a las 9. Las 9. Ah, pero usted era un poquito más retrasado porque ahí había otro que le extendía una hora más hasta las 10. El suyo era hasta A las las 9. 9. Yo solamente... Eso era muy temprano. Exactamente. Entonces, usted sabe que uno como niño hace mucha travesura también. Eso no es algo del otro mundo. Ahora bien, Sí, pero dinos alguna de las que tú hacías. Bueno. Sabemos que la recuerdas. No la quieras